Potenciamos con inteligencia artificial para obtener el máximo valor de esos documentos. Dispone de más de 20 soluciones de contenidos de software y formación. Con esta herramienta, ¿cómo voy a mejorar la productividad del despacho? ¿Cómo? ¿Y cómo voy a captar negocio nuevo que de otra manera no tendría? Que suma las fuerzas, dos fuerzas imponentes: el conocimiento que tenemos en Lefebvre y el conocimiento que hay en el mundo de los despachos. Aquello que os llame la atención, aquello que sea un problema por resolver, aquello que sea un objetivo por tener, poderlo trabajar con un detalle. Realmente la situación está siendo de cambio constante y todos nosotros nos tenemos que adaptar, nos tenemos que transformar para intentar dar el do de pecho en esta situación. Buenos días a todos. Soy María de la O Martínez, directora del Mercado de Asesoría de Lefebvre, y me acompaña Ignasi Vidal, consultor, es gran experto, les conocéis todos, gran experto en despachos profesionales, y yo creo que puedo decir que también amigo, compañero, muchos años de viaje juntos, y estamos los dos encantados de estar aquí. O sea, yo creo que esta feria está siendo por fin algo diferente, algo nuevo, y ver tantos amigos, tanta gente de la profesión que está aquí con ganas de cambio, me parece que es impresionante. Así que os agradecemos muchísimo que estéis en la charla de hoy. Y esta charla no va a ser muy larga, pero lo que queremos es hacer un cierre de un ciclo que en Lefebvre hemos hecho a lo largo de estos últimos meses de la mano de Ignasi como director técnico, que es el ciclo Activa tu despacho. Creemos que es el momento que los despachos se activen de verdad, cambien, hagan un clic, y a lo largo de estas charlas de estos ciclos hemos reunido a más de 1000 personas. Os invito a que veáis en la web las diferentes sesiones. Fueron 2 en Madrid y 1 en Barcelona. Mucha gente conectada online, mucha gente también en presencial, pero además lo que tuvimos fueron muchos profesionales que vinieron a compartir con todos nosotros, pues los retos, los desafíos que existen en la profesión hoy. Hemos hablado mucho en las charlas de cómo vamos a empresarializar, que es una palabra muy complicada, ¿no? Cómo vamos a empresarializar el sector, cómo podemos ayudar nosotros desde nuestras posiciones a que el sector lo sea, y además nosotros aprovechamos para presentar el ecosistema Lefebvre, porque creemos que el ecosistema, el ecosistema Lefebvre y no voy a entrar en ello porque luego os invito a todos que vengáis al stand, son 20 soluciones que os ayudan en vuestro día a día para realmente activar el despacho, desde la parte de inteligencia jurídica, dando todo el conocimiento que tenemos, la gestión del negocio, la gestión del conocimiento y la gestión del cliente, que es tan importante. Pero bueno, yo quería preguntarle a Ignasi, tú porque hoy tenemos también un punto final de este ciclo, ¿cómo has vivido tú este ciclo? Bien, ha sido una gran oportunidad personal y social, digamos, y profesional, porque en este momento de mi vida pues he tenido la oportunidad de hacer una parada, hacer una reflexión, hacer un recopilatorio de experiencias, ideas, inquietudes y conocimiento y amigos, y ha sido un momento pues para poner en valor en blanco y negro pues una serie de experiencias y conocimiento en la cual Lefebvre pues ha apostado muy decididamente. La iniciativa ha tenido una parte de conferencias, de presentación, y esto al final se ha traducido en un libro, que es el que presentaremos a continuación, pues un poco para cubrir, yo creo que un hueco que es importante en la profesión, que es
cómo hablar de estrategia en los despachos profesionales. Hay despachos profesionales muy grandes que la estrategia ya la llevan dentro de su ADN, pero el sector como sector es un sector que, si yo divido el número de despachos que hay por el número de empleados, me da que el sector tiene una media de 2,6 empleados por despacho, con lo cual es imposible hablar con el socio del despacho en términos ni de estrategia, ni gerenciales, ni gerencial, ni nada. Entonces, en la presentación que yo he hecho, en estas 3 presentaciones más en el libro, lo que he procurado, evidentemente, hablar de estrategia empresarial para los despachos más grandes, pero sobre todo también pensando en los despachos pequeños, es decir, interpelo también al pequeño despacho que en este momento tiene también que coger su gorro, digamos, de socio, su gorro de técnico, e incorporar un porcentaje, digamos, de estrategia y de operaciones para la supervivencia, sino crecimiento del despacho como tal, ¿no? Entonces, me he visto mirando al espejo, me ha servido para reflexionar mucho, para poner en orden las ideas, y bueno, el resultado pues ha sido el que ha sido, y quiero agradecer muy públicamente a Lefebvre por la confianza y por los recursos y por todo. Gracias. Bueno, yo que no se me olvide, ahora pasaros todos por el stand, que vamos a hacer la presentación del libro Estrategias empresariales para despachos profesionales, y ahí lo podemos comentar con calma y también tomarnos, pues creo que una cervecita por lo menos, o un cafecito. Así que yo creo que avanzamos. Sí. Bien, la primera cuestión era, he hecho un pequeño resumen del libro en términos de estrategia empresarial para el despacho. Lo primero sería la función del rol como tal del socio. Yo tengo experimentado que en las organizaciones se da una circunstancia muy curiosa, y es: tú habla con el dueño de la empresa, con el socio, con el máximo ejecutivo de la organización, y pregúntale qué tipo de gorro lleva, si es un gorro técnico, comercial, de marketing o financiero. Y según la respuesta que te dé, te da idea del grado de maduración que hay en esta empresa. La comparación es muy fácil. Las startups, cuando empiezan, ¿qué gorro tiene su máximo dirigente o el consejo de administración? Tiene una visión técnica, lo prioritario es el producto, solamente es el producto, hablar de producto y tal. Cuando este producto ya no da más de sí, pues hay que coger a alguien del departamento comercial que me haga desarrollo de negocio. Cuando este desarrollo de negocio topa y ya no puedo evolucionar más, ¿a quién llamo? A los de estrategia, a los de marketing, los que son capaces de sacarme esa última gota de aceite de orujo, haciendo una última prensada en la segmentación inteligente, en la eficiencia de acceso a los mercados, etcétera. Y cuando ya no hay más solución, ya digamos también topamos en el mundo de la estrategia, digamos, de marketing, entonces ya viene el mundo financiero. Oye, pues lo único que tenemos que hacer es maximizar la cuenta de explotación, que el resultado se maximice. Entonces, eso me da una idea del grado de maduración que hay en las organizaciones. En los despachos, muchos, por las razones históricas que incluso en el libro también analizo, estáis en el primer gorro, en el gorro técnico. Pensáis en producto, en servicios, y qué tenemos que hacer con el producto y con los servicios. Bien, ese es un planteamiento, pero eso os da una idea del recorrido todavía que hay. Y entonces, cuando lo pretendemos saltar de este gorro técnico al de desarrollo de negocio, al de desarrollo estratégico o ya al desarrollo financiero, pues es necesaria unas determinadas políticas, unas determinadas reflexiones, que es lo que he intentado de alguna manera resumir en el libro a modo de, en principio, de inspiración, porque tampoco no es un manual académico, pero sí un poco de farandeo y decir: señores, señoras, se puede plantear el día a día de otra manera. La función técnica es muy importante, pero en muchos casos es delegable. La que no es delegable de ninguna manera es la función estratégica, la función de decisión, esa sí que no es delegable. Y esa es la que corresponde a tu empresa. Entonces, desde esta óptica, con todos estos parámetros, pues la primera que os compartiría es la de los roles evolutivos en forma de sombreros, y ahí pues que cada uno se evalúe si todavía lleva más un gorro técnico o comercial. Porque esta evaluación la vamos a hacer en directo. Si podéis captar el código QR, podéis votar el tipo de rol que tenéis en el despacho. Pero todavía queda mucha gente por votar. ¿No lo podéis captar?
Os voy a dar el número para que lo marquéis. 72881846. 72881846. Y ahora alguien dirá, bingo. Bueno, pues yo creo que podemos dar estos datos. Son pocos votos, todavía quedan. Si seguís votando, y luego lo recogeremos. Pues eso es lo que habéis respondido, ¿no? De alguna manera, mayoritariamente estamos en el espacio 2, con lo cual, esta es la parte, yo diría, la parte comercial es más la de músculo, la de más acción cuerpo a cuerpo, por decirlo de alguna manera. Entramos en la fase número 3, que es la de marketing, que es donde hay que poner más inteligencia, hay que poner más estrategia, hay que poner más precisión. Con lo cual, mirar si hay recorrido todavía para alcanzar, digamos, el objetivo final. Muchos de los que ponéis aquí financiero, estoy seguro que algunos de vosotros os la habéis saltado esta fase por falta de recursos, por falta de conocimiento, y por lo tanto, en ausencia de ello, pues me voy al financiero e intento optimizar resultados, ¿no? Pero fijaros que en medio hay un largo recorrido por el cual trabajar, y es una de las cuestiones por las cuales en el libro pues he trabajado más, ¿no? A mí la verdad es que me agrada mucho ver esto. Yo creo que hace 5 años no lo veríamos tanto. El rol sería más técnico, con lo cual yo creo que seguro. En este momento que nos estemos centrando tanto en la parte comercial, me parece maravilloso. Si seguimos. Perfecto. Sigue el siguiente, este apartado. Entonces, poniendo al socio en el centro de operaciones, porque es el líder, porque es quien tiene que conducir esa transformación, ese cambio, tendríamos una primera dimensión de este cubo de Activa tu Despacho, que es la dimensión de gestión del conocimiento. Yo, en este caso, dividiría 3 apartados en la gestión de conocimiento, lo que corresponde a posicionamiento, colaboración y ambición. El posicionamiento es porque para avanzar en alguna dirección hay que saber en qué dirección vamos. Y esto es lo que yo creo que el despacho en este momento carece. Es decir, si yo ahora hiciera el reto, si hiciéramos otra prueba, diría, escribirme en una hoja 2 líneas de cuál es vuestro objetivo como despacho, hacia dónde se dirige, qué va a ser de vosotros exactamente dentro de los próximos 3 años. Yo estoy seguro que tendríamos problemas en sintetizarlo en 2 líneas, o es igual, pues si lo queréis hacer en 15, pero sería un problema porque no os ha dado tiempo muchas veces a hacer esa reflexión. Pensar que los objetivos, o sea, que las ideas, que los conceptos que definamos en el despacho luego se traducen en objetivos, que se cumplieron o no, pero que son los que marcan el vector de caminar. El segundo aspecto es el de las colaboraciones. El conocimiento que tiene el despacho puede ser absolutamente endógeno, y esto ha sucedido muchos años. Yo sé lo que sé, me lo quedo para mí, trabajo para mí y solo es para mí y para mis clientes. Yo creo que, y lo podéis ver en muchos órdenes de la vida, social, económica, estamos en una política de puertas abiertas. El recinto no tiene puertas, ya lo veis, estamos todos aquí juntos. Los despachos profesionales que antes habían despachos, hoy son salas diáfanas también, ¿no? Pues virtualmente en el mercado sucede lo mismo. Mi despacho tiene que tener las puertas abiertas para relacionarme con pares y con complementarios, lo que yo digo. En el libro desarrollo el concepto de hub y el concepto de clúster. Los pares son despachos afines al mío que podemos complementarnos, que podemos hacer propuestas conjuntas, que podemos buscar economías de escala, iniciativas de marketing, etcétera. Y luego tenemos el concepto de complementarios, aquellos que el despacho no hace, pero que el cliente puede requerir y que en una sola oferta conjunta, pues lógicamente da mucho más valor añadido. Es decir, la gestión, el culto, el trabajo, el enfoque colaborativo para mí es un valor añadido en los tiempos que nos movemos. Y luego hay un concepto de ambición. Y ambición no por crecer desmesuradamente, no, Ignasi, es que mi despacho somos 3 personas y quiero ser una multinacional. No, a mí si me dices que dentro de 3 años quieres seguir siendo 3 personas, te felicito, pero sí que estaremos de acuerdo que las 3 personas que conformamos ahora el despacho no pueden ser ni cuantitativa ni cualitativamente las mismas que van a ser dentro de 3 años. Los atributos, el performance del despacho, las funcionalidades que el despacho como tal presenta, significa
significa que debemos tener un punto de ambición, sobre todo en el sentido de interpretar qué es lo que está sucediendo. Y están sucediendo muchas cosas. La administración, la sociedad, las generaciones, están pasando muchas cosas que hay que interpretarlas, y en la interpretación está la adecuación. Y muchas veces no podemos tener una actitud reactiva a dos niveles. Una, la del avestruz, yo voy haciendo lo mío y ya está, y eso es un pecado por omisión. Y luego hay la opción de la autocomplacencia. No, que yo ya lo hago bien, esto ya funciona y tal. Que eso es la anestesia de la organización. Entonces, tanto una como la otra son dos posibles pecados que no debemos cometer, y que yo, si los tengo que traducir en algún sentido de zarandeo, de motivación, de empujarnos hacia el negocio, lo destacaría como ambición. Por lo tanto, esa sería una primera parte de gestión del conocimiento, el conocimiento que tiene el despacho puesto en la estrategia, en la colaboración y en la adaptación que tenemos que hacer continuamente en nuestro mercado. Voy a pasar esta, ¿vale? Sí. ¿Despacho? Sí, yo creo que sí. La segunda dimensión es despacho, y ahí la gestión del despacho. Ahí hablaría de capital humano, de innovación y de producción. Son tres aspectos clave en la gestión del propio despacho. El capital humano ha cambiado. Y yo tengo ya unos cuantos años, y seguro que muchas veces habíamos contratado personas en el despacho que pedíamos que tuvieran conocimientos de mecanografía. Os hablo de hace mucho tiempo. Ahora damos conocimientos de Word. Pero es que ahora empezamos a contratar gente que deben tener perfiles de LinkedIn activos, con un índice social determinado, que sepan manejar Twitter, etc. Es decir, las competencias van cambiando. El despacho va evolucionando en ese nivel de competencias de los empleados. El capital humano aumenta su productividad por conocimiento, pero también por uso de las herramientas y los procesos que se definen. La innovación para mí es la palabra mágica. Es el principal reto, es salir de aquí, irme ahí y mirarme los problemas con otra perspectiva. La innovación continua, ¿no? Como en ese aspecto la innovación es tener otra mentalidad, es trabajar de otra manera, es salir del despacho una tarde y decir tonterías para ver si de una de esas tonterías se destila una idea buena en servicio, en relación con el cliente, en definición de precios, en automatización de procesos. Hay infinidad de cosas sujetas a la revisión continua, incluso a las que funcionan bien y estamos orgullosos, podemos también someterlas a un cambio radical y drástico que el mercado perciba y por lo tanto luego agradezca. Y finalmente la parte de producción. La parte de producción para mí ha sido un reto, y yo he visto muchas caras descolocarse cuando he dicho que el despacho es una industria. Sois una industria, y una industria en continuo, como una cadena de montaje. El 70% de los servicios que hacéis son recurrentes. El cliente me envía incidencias de nómina, yo produzco las nóminas y salen, y vuelvo otra vez a la casilla de salida y vuelvo a hacer. El IVA, lo mismo, es decir, tenemos trabajadores que están puestos delante de una cadena de montaje. ¿Qué mentalidad industrial tiene el despacho? Cero. Y sois una industria. Las economías de escala, la instrumentalización, los procesos inciden directamente en la industrialización de los servicios. Sí, ya sé que soy un taller de 3 personas, no importa, pero en un momento determinado poner la gorra, digamos, de director de fábrica, del jefe de taller, creo que es importante. ¿O es que conocemos todos perfectamente cuánto cuesta fabricar 1 kilo de nóminas? Pues esto sería lo principal, digamos, ¿no? Entonces, estos aspectos son los que en esa mentalidad de producción de, 1, conocer los procesos productivos, y 2, incorporar dentro el talento adecuado, la instrumentación adecuada, y aquí hay cantidad de ejemplos de instrumentación adecuada, y 3, los procesos, que son el agujero negro de los despachos. ¿Cuántas cosas se resuelven todavía con Exceles, con Words, con POSITs, sino con libretas de espiral? ¿Cuántas cosas de estas hay que podrían automatizarse, que hay herramientas, que hay conocimiento, y que una mejora continua en estos pequeños procesos es un ahorro de horas y horas y horas de producción en el despacho, que lo que provoca no es ocio o paro, no, provoca que destinemos recursos a hacer cosas mejores para el cliente, más relevantes, más de contacto, más que el precio del cliente como tal. O sea, un recorrido infinito.
Pues lo que sí queríamos es preguntaros ¿cuándo creéis que habéis incorporado la última innovación en vuestro despacho? Vuelvo a repetir el código por si acaso no lo podéis capturar: 7288184-6. ¿Cuánto hace que habéis hecho la última innovación? 7288184-6. No, hay que poner la pantalla, que no saben la respuesta. Bueno, la respuesta. Tienes que poner el código. El QR. Pone el QR. Honestamente, que no hay nombres aquí, ponerlo honestamente. Sale la primera pregunta. ¿Sí? ¿A todos os sale la primera pregunta? Sí, pues no funciona. Bueno. Pues vuelve por la presentación. Bueno, pues nos quedaremos con la duda, pero a lo mejor podéis levantar la mano. ¿Cómo era? Hace 6 meses, ¿quién ha incorporado la última innovación? No, oye, pues... ¿Un año? 2 años. ¿Más de 2 años? ¿No recuerda? Bueno, yo diría que esta es la pregunta que tenéis que resolveros. Yo en el libro hablo de cómo el profesional, el socio del despacho, tiene que buscar un espacio a lo largo del año, del trimestre o desde cuando sea, para ponerse la bata blanca del doctor Bacterio. Me pongo la bata blanca para inventar. Y después las musas vendrán o no vendrán, pero tengo que inventar algo en los ámbitos que corresponda. Claro, si lo hago yo solo es más difícil. Si me rodeo de María, que tiene una imaginación casi infinita, pues me provoca, en este sentido, pues el sentido de la innovación, etc. Entonces, buscar el escenario, los acompañantes, para que con esta bata blanca aparezcan cosas buenas, me parece absolutamente importante. Solo por decir una cosa, poner siempre al cliente en el centro. O sea, innovamos para nuestros clientes. Necesitamos tener ventaja competitiva que nos haga más fuerte frente a todos los que estáis aquí sentados, que vosotros seáis mejores, pero siempre pensando en el cliente y que luego, por supuesto, esto va a ser una ventaja competitiva para vosotros. Pero el ejercicio de salir, pensar, es muy bueno, pero siempre pensando en el mercado. Muy bien. Y la siguiente dimensión es la que denominaríamos como de gestión del cliente. Es concretamente hablar de la gestión del cliente. Y si tuviera que definir esa dimensión en una palabra, hablaría de atractividad, de ser atractivos. Tenemos que ser atractivos combinando todo lo que tengamos. Hay por una parte la política comercial, que puede ser más activa o menos activa, pero debe de existir. Cuando un cliente viene a pedir un servicio, no puede ser, oye, tú haces algo esta tarde, pues toma, atiende todo el cliente. ¿Qué significa eso? Si está en juego un cliente que son 2.000 euros al año por 10 años de permanencia, estamos hablando de un cliente de 20.000 euros de aportación al cliente. No puede tratarlo cualquiera de cualquier manera. Tenemos que conocer las herramientas, cómo lo hacemos, cómo lo vendemos, cómo lo tratamos, cómo lo seguimos. En el despacho hablo de bastantes técnicas, en el libro hablo de bastantes técnicas en ese sentido. Luego estaría la parte de comunicación, que Internet y las redes sociales nos han roto los paradigmas. ¿Cuántas veces habíamos pensado que la comunicación del despacho era tener un despacho en la calle Mayor, paredes de madera y libros y títulos académicos del socio? Esa era la comunicación que transmitíamos a nuestros clientes. Ahora que los clientes no vienen al despacho, ¿qué hacer a un cliente cuando quiere venir al despacho? Busca en vuestra web, busca en vuestro blog, busca en vuestro perfil de LinkedIn. ¿Cómo los tenemos? ¿Cómo los gestionamos? Por lo tanto, la comunicación está así. Y dejo para el final la parte de conocimiento. La parte de conocimiento es porque vosotros gestionáis datos. Datos. ¿Qué explotación estamos haciendo hoy por hoy de los datos en vuestro despacho? Alguno hace algún informe, pero ¿cuántos tienen modelos de inteligencia artificial aplicados ahí, por ejemplo? En Estados Unidos la propiedad de los datos es de las empresas. Aquí tenemos todos los requerimientos de la RGPD, pero con los datos que tenéis de vuestros clientes contables, fiscales, laborales, ¿no seríais capaces de poder sacar información más automática, más comparada, más eficaz? El reto en el futuro, hoy por hoy todavía no, pero en el futuro va a estar ahí, porque los datos están ahí, están en la nube, se pueden compartir con bases de datos generales, etcétera. Conozco una empresa americana que hace nóminas, una de las más importantes, hacen cada mes 70 millones de nóminas.
¿Vosotros sabéis lo que es para esta empresa que los datos son suyos, esa información? Y conozco al director técnico de inteligencia artificial que trabaja con esta base de datos, no os podéis ni imaginar. Con lo cual, el próximo reto estará en los datos y en cómo explotamos esos datos. ¿Avanzamos? Como quieras. Lo vamos a saltar, vale, por si acaso, y seguimos. Ya está. Y bueno, para terminar, mirad, yo tengo una afición y tengo una frustración, y son las matemáticas. A mí las matemáticas me fascinan, siempre me han gustado. Y me hubiese gustado ser matemático, no lo soy. Hice económicas, pero no hice matemáticas. Bueno, en la carrera se hacían matemáticas, por supuesto, y se me daban bien, las cosas como son. mirad, la naturaleza propia, aquí en la naturaleza propia, fijaros, esos son ejemplos de matemáticos incluidos en la naturaleza. En la concha Nautilus hay el número E, que el número E es un número irracional, es decir, es un número que no se le conoce el número final de decimales, son infinitos, y que está vinculado con los logaritmos. Y eso me da una forma como la del caracol, o la forma del romanesco. Yo he comido romanesco y es un placer saber que estás comiendo matemática pura, porque está vinculado con la secuencia de Fibonacci o el número áureo. Es otra maravilla de la matemática que existe en la naturaleza. Luego tenemos la geometría fractal en los copos de nieve y que está aplicándose, por ejemplo, en las comunicaciones en 4G. Y los granos de polen, que son redondas, son círculos perfectos, pues vinculados al número pi. Es decir, en la naturaleza no hay nada casual. Hay mucha de casual, pero hay mucha matemática aplicada. Pues bien, yo en este caso he intentado trabajar y estoy trabajando, ese es el proyecto que estoy en este momento trabajando, la matemática en los despachos profesionales. Esto viene a raíz de una cuestión. Uno, hace años cuando a un despacho le querías tomar la medida, que preguntabas, ¿cuánto factura? Luego evolucionamos y esto era una dimensión, lo que facturas. Luego fuimos a el despacho, quiero tomar la dimensión del despacho, que es ¿cuánto facturas y cuántos empleados? Ya teníamos dos dimensiones. Y así fueron incorporándose dimensiones hasta llegar a ahora esta, que son 6 dimensiones. Una es la facturación, los ingresos, los resultados del despacho, me es igual como lo queráis contar, y esta es la variable que se llama dependiente, respecto a 5 variables que son estas que son independientes. Una es los clientes, qué cuota de mercado tengo. Y los clientes pueden hacerse de manera orgánica con la labor comercial que hacemos o inorgánica a partir de fusiones y adquisiciones, por ejemplo. Y eso incidirá directamente en la facturación. 2. La parte del personal del despacho y su productividad. Tener un despacho con personal preparado de una manera o de otra, con unos atributos o con otro, condiciona o no condiciona el resultado final. En términos de conocimiento, en términos de marca, en términos de muchas cosas. Si el despacho contratara un abogado del Estado, pues evidentemente el despacho se sitúa a otro nivel, simplemente porque ha contratado un abogado del despacho, que sabrá mucho, pero que también es abogado del Estado. Es decir, entendéis el juego que hay aquí de marca y de conocimiento. Luego hay el capital, las herramientas, que me las he saltado, herramientas, que es la informática pura y dura. Son las herramientas que ponemos, la digitalización que ponemos en la línea de producción, que la mayoría están aquí, ¿vale? Son las herramientas. Luego hay los procesos, que los procesos es aquello que no está resuelto por todos ellos, que son casuísticas particulares del despacho, es la libretita de espiral, es el POSIT, son los Exceles. Esto hay que suprimirlo y hay que integrarlo en la automatización del despacho. Y finalmente el capital conocimiento, es decir, todos estos datos que yo tengo, estas gigas y gigas y gigas de información que los clientes me dan, que los proveedores me suministran, que la administración comparte, que bases de datos me suministran, todo esto, ¿cómo yo lo puedo conciliar en términos de oportunidad de negocio, en términos de mejor servicio al cliente, en términos de rentabilidad y entendimiento del despacho? Esta es la fórmula. No quiero todavía destapar, espero hacerlo porque ese es un ejercicio que tiene
sé cómo llegar al final, estoy en proceso de captación de datos, o sea, el método de cálculo de regresión lineal ya lo sé hacer y no hay ningún problema, es calcular los coeficientes, A, B, C y D y E. Sabiendo estos coeficientes, podríamos decir el sector qué variables de estas tienen mucha más incidencia o tienen menos, en cuál vale la pena invertir de verdad y en cuál vale la pena no invertir tanto, porque la ecuación me lo está dando. Si esta A multiplica por 1000 y esto multiplica por 1, cualquier modificación de la M, pues lógicamente tiene mucha repercusión. ¿Vale? Entonces, siguen atentos a sus pantallas, seguiremos trabajando porque el sector también tiene matemática dentro, por supuesto, aparte de la matemática financiera y fiscal y todo eso, tiene una matemática estratégica que vamos a intentar ir resolviendo y que dan una visión en este momento cualitativa, de decir, ¿qué está pasando debajo? Pues debajo está pasando esto y falta acabar de tomar la medida, que espero que con la colaboración de todos del FB podamos seguir avanzando, y si el resultado final matemáticamente es consistente, lo compartimos, si no, pues lo compartiremos. Estoy segura que lo compartiremos. A mí yo cuando vi esta fórmula, que fue hace 3 meses o algo así, me flipó, me asombró mucho, porque estamos muy acostumbrados a ver estas fórmulas de productividad hablando de personas, hablando de procesos, a veces de clientes, pero pocas veces de clientes. Pero el conocimiento es algo que normalmente no ponemos en estas fórmulas, y a mí me parece bestial. Antes os decía que hemos presentado el ecosistema Lefebvre con 20 soluciones, que os contamos si queréis luego, pero hay una que tiene mucho que ver con el conocimiento, que es Tandem. Y Tandem es una solución nueva que no creo que muchos conozcáis todavía, donde ponemos en valor el conocimiento que hay en el despacho con el conocimiento que hay en Lefebvre. Es decir, hemos trabajado con muchos de vosotros, nos hemos acercado al cliente, vemos cómo trabajáis día a día y vemos que cuando tenéis un caso, cuando tenéis un expediente que trabajar, cuando tenéis una duda, normalmente siempre acudís a vuestros propios documentos y vais a mirar qué hice o qué hizo mi compañero en un caso similar. ¿Qué es lo que pasa? Que esas cosas que consultáis pueden estar al día o no. Entonces, hemos aplicado la misma inteligencia artificial que aplicamos a la información jurídica del Lefebvre a los documentos del propio despacho, de forma que les creamos sinónimos, descriptores, los indexamos. Y al final, cuando tú vas a hacer una búsqueda, puedes hacer búsquedas en los documentos tuyos o en tu conocimiento, que es lo más valioso, y luego apoyándote en la información jurídica del Lefebvre. Además, en tus documentos, si tienes citas que ya no valen, que están derogadas, te va a informar y te va a avisar. Entonces yo creo, bueno, y es nuestro lema, porque nuestro lema es activa el conocimiento, así que poner el conocimiento en esta fórmula a mí me parece maravilloso. Y Tandem como herramienta, pues yo os digo, si podéis ir a mirarlo, creo que os ayuda. Los clientes cuando la ven nos dicen, esto es brutal, esto es bestial. O sea, ya voy a tener a todo el equipo estandarizado en las respuestas que voy a dar a los clientes y no me voy a equivocar. Porque al final sé que, aunque venga gente nueva, aunque venga gente que no sabe que existe una forma, una estandarización dentro del despacho. Y yo creo que lo que nos toca ahora es pasar a preguntas y luego ir a recoger el libro, si lo queréis, que yo os lo aconsejo. No es para una noche, no es para la mesilla de noche, tiene bastante intríngulis. Así que estamos a vuestra disposición para preguntas. Yo antes, si queréis formular la pregunta, mientras tanto, deciros que en las dimensiones que os comentaba antes, estamos hablando de un despacho de 6 dimensiones. Y alguno puede pensar, ¿qué es esto de 6 dimensiones? Como todos sabemos, 2, 3 dimensiones, ¿no? ¿Qué es 4 o 5 dimensiones? Es lo que os diferencia entre vosotros en este momento. Y un despacho de 6 dimensiones es un despacho que tiene una altura, una anchura y una profundidad, pero que luego tiene una altura que cambia de color. Cada uno de esos atributos es una de estas variables. Y tanto hagamos más fuerza en una variable o en otra, es la diferencia que tenéis entre un despacho con otro. Con lo cual, ahí tenéis la clave de trabajo en ese sentido, ¿no? No sé, ¿tenéis alguna pregunta, alguna cuestión? Animaros, hombre, estamos aquí. Cualquier cosa. Hay un micrófono al fondo. David va a hacer aquí una pregunta. Bueno, muchas gracias Ignasi, gracias María. Mira, yo te quería preguntar a propósito de este planteamiento que nos haces de
empezar a autoevaluarnos desde el punto de vista de las dimensiones del despacho. ¿Tú nos podrías proponer algún tipo de matriz que nos permitiera, cuando hablamos de crecimiento inorgánico, es decir, de fusionarnos despachos, comprar otros despachos, etcétera, como metodología para esa aproximación, para esa, vamos a decir, validación de que se van a integrar positivamente las culturas, siempre hablando con carácter previo, claro? A ver, el mundo de la integración, del crecimiento inorgánico que llamamos, para mí es una de las claves del sector. No todo el mundo está preparado ni todo el mundo quiere, eso es verdad. Pero yo, si tuviera que decir algo, diría que soy un apóstol de eso. Yo creo enormemente en ese sentido. Lo creo en el mundo del despacho y lo creo en el mundo de la empresa en general. El gran pecado de este país en general es la dimensión pyme que tiene. En Alemania nos ganan, sobre todo porque son grandes empresas, mucho más grandes que la nuestra, y por lo tanto son mucho más competitivas desde ese punto de vista. Aquí en España pues nos defendemos como podemos, pero la dimensión que tenemos hace que seamos todos minúsculos, y el despacho sigue siendo también minúsculo. No puede aplicar criterios empresariales, ni de talento, ni de inversiones, porque no le da, no le alcanza. Entonces, el hecho de poder, en este caso, hacer una fusión o una adquisición es una vía para poder subir ese nivel. Os pongo un ejemplo. Tenemos un despacho en la cual tenemos una persona que sobresale técnicamente y le pagamos un sueldo que correlaciona con el volumen de facturación por empleado que tenemos en el despacho. Resulta que esta persona es inquieta, tiene capacidades, crece y quiere una carrera profesional. El despacho pequeño sabe que nunca le va a poder dar una carrera profesional. Nunca. A la que quiera ganar a partir de no sé cuánto, se va a ir. En cambio, si esta persona que se va a ir a un despacho más grande estuviera en un despacho más grande, producto de haber, pues podríamos darle ese plan de carrera y podríamos aprovechar ese talento de otra manera. Incluso hay otra variable. El despacho quiere buscar a alguien que no encuentra. Me gustaría encontrar, pues una manera de encontrar talento, por ejemplo, es también con la fusión. Entonces, las ventajas, digamos, de fusionar o de adquirir despachos están precisamente en la dimensión de talento, en la dimensión de inversión, en instrumentos, en procesos, en las acciones comerciales. Normalmente los despachos no tienen ningún responsable comercial, ni ningún responsable de marketing, ni de comunicaciones. ¿Y es importante o no es importante eso? Sí, pero no lo podemos tener, no lo podemos pagar. No podemos tener ni siquiera un gerente que haga conducir el huerto como corresponde. No puedo, porque primero que no puedo pagarlo, y segundo no puedo destinar tiempo porque soy yo el primero que tengo que estar haciendo impuestos a sociedades. Entonces, el hecho de que las organizaciones suban un peldaño, y yo diría que el umbral estaría a partir de 20 empleados, es decir, un despacho que tenga más de 20 empleados ya puede empezar a incorporar determinados recursos comerciales, de informática, gerenciales, ya estamos hablando de otras cuestiones, pues ahí sí que estaría muy interesante. Y además estamos remando a favor, porque todos estos procesos de integración, que antes eran analógicos y físicos, si no lo hacían en la misma localidad, hoy por hoy perfectamente tienes el despacho aquí, allá, y como todo queda virtualizado, en realidad te estás dando una visión conjunta. A todo esto, a todo esto también hay otra opción, que es el asociacionismo, que es asociarnos con grupos de despachos. Eso da otra dimensión también al despacho, porque al final estas asociaciones de despachos me están dando esa capa transversal de servicios de marketing, de servicios de conocimiento, de servicios de comunicación, etcétera. Y eso tenemos un ejemplo en la naturaleza, también podemos recurrir a la naturaleza. Cuando tú ves una avispa o ves una abeja, eso es un animal insignificante, ¿correcto? Pero si ves un enjambre, eso ya son palabras mayores. Y eso en la naturaleza se llama un metaorganismo. Los despachos que se asocian en asociaciones de despachos están creando un metaorganismo, digamos, de despachos que aumentan su nivel de competitividad. Otra cosa es que el metaorganismo funcione eficientemente o no y dé lo que tenga que dar, porque si caemos, y no sé si hay alguien aquí representante de colegios profesionales, en lo que hacen los colegios profesionales, que fundamentalmente es conocimiento técnico y procedimental, pues para eso ya lo tenemos. Lo que se trata es de ir un paso más allá, de buscar la colaboración, de buscar el talento, de buscar el conocimiento, que nos certifiquemos en competencias que hasta ahora no eran necesarias y que ahora son obligatorias. Esa sería la función, digamos, del colectivo que en este caso yo reclamaría. O sea, hay
disculpadme, supongo que me veis ahí con pasión y con ganas, pero es que el recorrido que hay es que estamos en el kilómetro cero a donde podemos llegar. Entonces, quien quiera apostar, tranquilo que puede hacer una buena maratón. ¿Alguna pregunta más? Venga, aprovechemos. Te he contestado, ¿no, David? Perdón, Pues nos vemos en el stand, ¿sí? Que está allí detrás de estos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.